Buenas noches, mi nombre es Luis Alberto Rojas Franco, docente del programa Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. Estamos en el curso de Seminario de Investigación y hoy vamos a hablar de los instrumentos de investigación cuantitativa. Nosotros, de acuerdo a los conceptos o a nuestro marco conceptual de nuestro estudio, vamos a sacar unas variables. Esas variables deben medirse y se miden a través de los instrumentos de medición. Bueno, el ser humano siempre en su evolución lo que ha hecho con la tecnología es incrementar sus capacidades de observación y de medición de los fenómenos. Entonces siempre hemos inventado sistemas para hacer mediciones. En este caso estamos hablando de un reloj para medir el tiempo. En otros casos se incrementa la capacidad acústica, la capacidad visual a través de diferentes instrumentos. Un telescopio o un microscopio son elementos que incrementan las capacidades del ser humano. Otros aparatos, aquellos de acústicos, el ultrasonido, son instrumentos que incrementan la capacidad auditiva. Bueno, estos instrumentos tienen unas características que son la confiabilidad, la validez y la objetividad. Bueno, este reloj, por ejemplo, es un instrumento igual al que está arriba. Sin embargo, si nosotros vamos a ver la confiabilidad tiene que ver con unos elementos. Por ejemplo, la consistencia interna. Es decir, internamente el mecanismo de esto debe estar hecho con unas normas que hagan que nosotros digamos está tomando las mediciones correctas. Como ustedes ven, está totalmente dañado, es decir, sus mecanismos no funcionan, no se adaptan al fenómeno de medición del tiempo, como si lo hace el reloj que aparece arriba, que está funcionando correctamente. Entonces, en ese caso, por la consistencia, la falta de consistencia interna de este reloj, este sería un instrumento que no tendría confiabilidad. La confiabilidad también se basa en la estandarización, en la estabilidad de medición. Es decir, por ejemplo, cuando yo hago X número de mediciones, siempre las mediciones me tendrían que dar lo mismo. Si yo voy camino de aquí 2 cuadras hacia arriba y yo mido el tiempo, y si sé que mi movimiento estuvo a una velocidad constante, pues el tiempo debería ser consistente, similar en todas las mediciones. Bien, también hay otras formas de identificar la confiabilidad, y es por ejemplo con métodos alternativos paralelos de medición de esta variable. En el caso de un telescopio, por ejemplo, un telescopio, hoy en día los telescopios son electrónicos. Esos telescopios electrónicos pueden calcular las distancias entre un planeta y otro, o entre una estrella y otra, o entre una galaxia y otra. Si nosotros, por ejemplo, fuéramos a mirar la confiabilidad de un telescopio, no como este, sino un telescopio electrónico, lo podríamos comparar con la medición que hace un satélite de una distancia entre un planeta y otro, por ejemplo, y los resultados tendrían que ser similares, de acuerdo a la existencia de diferentes instrumentos que hagan la misma medición y que esa medición nos dé similar, pues entonces tenemos mayor confiabilidad de nuestro instrumento de medición. Hay otros métodos como el de mitades partidas, es decir, yo cojo y hago varias mediciones a los mismos elementos con el mismo instrumento y luego esas mediciones las divido en 2 grupos y hago un análisis estadístico, la media, la mediana, todo lo que son variables estadísticas, y esos estadísticos deben ser consistentes, es decir, como hice las mismas mediciones, pues debe haber coherencia entre un grupo y el otro grupo que estoy analizando. Bueno, el otro tema es la validez. ¿Qué tan válido puede ser una observación? Esto es como cuando nosotros analizamos el testimonio de una persona, el testimonio de alguien, un chisme, por ejemplo.
Entonces esa persona viene y nos cuenta algo y nosotros decimos, bueno, yo quiero saber realmente esa persona me estará diciendo la verdad o no. Yo primero pienso, yo confío en esa persona, sí, esa persona usualmente me ha dicho la verdad, entonces tiene confiabilidad, tiene mi confianza, tiene mi confiabilidad. Ahora, yo voy a mirar si es válido lo que me está diciendo, entonces yo analizo el contenido de lo que me está diciendo. El contenido tiene que ver cuáles son los argumentos que se tienen, los criterios que esa persona está planteando y esos criterios realmente son válidos, sí o no. Y por ejemplo, nosotros siempre tenemos visiones paradigmáticas del mundo. Nosotros pensamos de alguna manera y de esa manera nosotros analizamos lo que estamos observando. Entonces yo miro si esos criterios, esos análisis que toma la persona realmente pueden ser válidos y si el constructo en general de todo lo que me está planteando realmente tiene validez para mí. El otro tema es la objetividad. La objetividad está directamente relacionada con la estandarización. Volvemos al tema de los planetas, ¿cierto? En la medida en que la medición de la distancia entre los planetas es estable, es estándar, y el método que yo aplico es el mismo, ¿cierto? Me paro en la misma colina, a la misma altura, con la misma distancia, a la misma hora. En la medida en que todo eso es un sistema estándar, las mediciones son similares, son casi idénticas, entonces mayor objetividad tendrá nuestro estudio. Ahora, entre los tipos de instrumentos de medición en la investigación cuantitativa encontramos instrumentos para la observación. La observación es una técnica en la cual no hay una interacción entre el observador y el objeto de estudio. No hay una interacción directa en el sentido que haya retroalimentación o comunicación del objeto de estudio o de la persona que es observada. Simplemente si yo me paro en el Parque Bolívar y he construido previamente unas categorías, unas subcategorías, y esas subcategorías voy a cuantificarlas, entonces simplemente me paro con un instrumento y voy a hacer la observación directa de esas categorías y esas subcategorías. Por ejemplo, quiero saber cuántas personas que van por el parque o por la plaza de Bolívar se acercan a donde los señores que lustran botas y preguntan algo. Entonces yo voy a apuntarlos en un cuestionario de observación. Ahora, hay otros instrumentos de análisis de contenido y esos instrumentos lo que hacen es que me permiten cuantificar contenidos que están documentados. Entonces yo puedo mirar un video o puedo mirar un texto de un libro o un artículo y señalar algunas categorías, por ejemplo mirar la frecuencia con que se repiten ciertas palabras y de acuerdo a eso yo puedo hacer un análisis de acuerdo a mi referente teórico. Lo otro son los cuestionarios que tienen preguntas, que las preguntas pueden estar en dos contextos, pueden ser autoadministrados, es decir, la persona misma los va a resolver, o pueden ser a través de entrevistas. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas, y también hay varias categorías en las cerradas. En las cerradas hay, por ejemplo, las dicotómicas, es decir, dan dos alternativas, falso o verdadero, sí y no, ¿sí? Y hay otras que son semi-abiertas, es decir, nos dan una dicotómica, pero nos permiten una abierta, por ejemplo, sí o no y por qué. También hay de selección múltiple, es decir, se dan varias alternativas de respuesta, que esas son cerradas, y de selección múltiple con múltiples respuestas, es decir, la persona señala varias posibles respuestas, o selección múltiple con una sola respuesta, la persona señala solo una respuesta. También hay algunas preguntas que son en escalas de percepción, como escala Likert. Esa escala, por ejemplo, le permite a la persona escoger o dar un nivel de calificación. Generalmente tienen un grupo de respuestas positivas y un grupo de respuestas negativas,
que son de 2 niveles hacia cada lado y una neutral. Por ejemplo, muy importante, importante, poco importante o nada importante, o por ejemplo indiferente, que sería la escala neutral. Hacia la derecha podemos hablar de que equivalen a más 2, más 1, hacia la izquierda menos 1 y menos 2, y en el centro sería 0, es decir, muy importante sería más 2, importante sería 1, si no es ni importante ni poco importante, o sea, si es neutral sería 0, si es poco importante sería menos 1, y si es nada importante sería menos 2. Esa es una forma de cuantificar la percepción. Hay cuestionarios que ya traen unas cuantificaciones que están estandarizados, y hay otros que nosotros los tenemos que estandarizar. ¿A través de qué? Por ejemplo, de un juicio de expertos, donde varias personas pueden evaluar nuestro instrumento, o a través de análisis estadísticos de validez y confiabilidad. Bien, esos son los instrumentos que nosotros aplicamos en investigación cuantitativa. En otros videos estaremos hablando entonces ya de más a profundidad de algunos de ellos. Muchas gracias y hasta luego.